Padre en el cielo, estate con nosotros durante esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bendiciones. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Martes, mayo 11, 2022. Esta es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinaje. Salvados para servir. Internacional, televidentes por primera vez. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Noticias de última hora, mis amigos. Se le preguntó al presidente Joe Biden sobre la inflación y él respondió diciendo, cito, estamos en poder. Nosotros controlamos las tres ramas del gobierno. Escuchen. ¿Tú crees que tú y tu administración tienen algún grado de responsabilidad por la inflación? La pregunta es que si estamos en el poder. ¿Qué es la pregunta? Y estás en lo correcto. Controlamos las tres ramas del gobierno. ¿Por qué es significativo esto? ¿Fue un desliz freudiano, como diríamos un desliz de la lengua? Bueno, el desliz freudiano es el nombre dado después de Sigmund Freud. Freud describió y analizó una gran cantidad de errores, lapsus, aparentemente triviales, incluso extraños o errores sin sentido. En el psicoanálisis, un desliz freudiano, también llamado papraxis, es un error en la memoria del habla o en la acción física que se produce debido a la inferencia o la interferencia de un deseo subyugado inconsciente o un tren de pensamiento interno. Por ejemplo, mis amigos míos, ¿qué les gustaría? ¿Pan y mantequilla o pastel? Él diría cama y mantequilla. ¿Fue este un desliz fraudulento? Amados, si fue simplemente un desliz fraudulento, un desliz de la lengua, entonces dos personas principales cometieron el mismo error. Esta es la Nancy Pelosi, la persona importante, antes de que deje su puesto. Ella dijo, como Joe Biden señaló, nosotros controlamos todas las formas de las ramas del gobierno. Ella no lo corrigió. Ella confirmó lo que él dijo. Escuchen. Lo que el presidente hizo es que tomó pasos para tocar esos enormes desafíos y trató de poner soluciones en cuanto a la Reserva Federal y en cuanto a la economía y en cuanto a todas las proyecciones y en cuanto cuando quieren que baje la inflación. Nosotros controlamos todas las formas de gobierno, por eso dejó muy claramente lo que iba a hacer para bajar los precios. ¿Escuchaste eso? Fíjate, como señaló hoy, es el presidente, controlamos todas las formas de ramas del gobierno, por eso expuso muy claramente lo que continuará siendo para bajar pesos, como señaló hoy, fue lo que ella dijo. Y la gran pregunta es, si eso fue un desliz freudiano, o la arrogancia jesuita. Nuevamente, ¿fue simplemente un desliz de la lengua o son fanfarrones? Al revelar el progreso del siniestro complot papal. Por cierto, una gran pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos o el Partido Democrático o el poder papal? ¿Quiénes somos nosotros en ambas declaraciones? Ahora nos están revelando que el poder papal ahora controla las tres ramas del gobierno y ya no lo están ocultando. O el presidente y el secretario de prensa
¿Al caso los dos están ignorantes, ineptos y necesitan un curso de recuperación sobre las tres ramas del gobierno? ¿Tú crees que tú y tu administración tienen algún grado de responsabilidad por la inflación? Nuevamente, escuchémoslo. Del cual estamos viendo a través del país. Primero, estamos en el poder. No se le preguntó, es que este viejito siempre comete las mismas errores, dicen que mentalmente no esté ahí. Se le está preguntando que si él está responsable por la inflación en el gobierno y él contesta totalmente otra cosa. Dice, primero, estamos en el poder. La gente está preguntando eso, pero veamos cómo habla incoherencias. Y aquí, ¿qué dijo? Primero, estamos en el poder. Esa es la primera cosa, esa es la primera pregunta. No es cierto, no se te preguntó eso. No sé por qué la gente ignora algo tan obvio. Bueno, sigamos. Y estás justificadamente correcto. Controlamos las tres ramas del gobierno. En blanco y negro, audible, claro como el viento. Está diciendo, estás justificadamente correcto. Controlamos las tres ramas del gobierno. ¿Quién es los nosotros? Porque dice él, nosotros controlamos las tres ramas del gobierno. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere cuando dice we, que nosotros? ¿Quién es el nosotros? Es la gran pregunta. Noten aquí, mis amigos, porque realmente necesitan un curso de recuperación para señalar, como él notó hoy, es el presidente, controlamos todas las formas de las ramas del gobierno. Es por eso que expuso muy claramente lo que él continuará haciendo como presidente para bajar los precios. Ahora, esto es nuevo. Esto es un suceso extraño en Estados Unidos, que la Corte Suprema de Estados Unidos es partidista. Piensen en eso. Nosotros controlamos las tres ramas del gobierno. Miren esto, mis amigos. Ahora, porque sé que los cínicos y los burladores van a decir, Andrew Enríquez fue simplemente un desliz de la lengua. Ambos se refieren al Congreso y la Casa Blanca. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Es el número 2 o el número 3? Ambos dijeron las tres ramas del gobierno y todas formas de gobierno. Miren la pantalla aquí, mis amigos, directamente desde el sitio web de la Casa Blanca. El gobierno federal se compone de tres ramas distintivas: legislativa, ejecutiva y judicial. La primera, Congreso; la segunda, la Casa Blanca, el presidente; la tercera, los tribunes federales, respectivamente. Observen aquí, mis amigos, concentrémonos en lo que se mencionó. Ahora nosotros controlamos las tres ramas del gobierno. Nuevamente, son el Partido Democrático o el poder papal. ¿Cuál es? Miren la pantalla aquí. Titular: Nuevo Congreso es más que un tercio católico. Siguiente: católicos están sobrerepresentados, no subrepresentados, sino sobrerepresentados. Sobrerepresentados en el 117 Congreso. Eso fue 2021. Titular: católicos siguen siendo la denominación más grande del Congreso. Sí, nosotros controlamos todas las ramas del gobierno. Veremos por qué eso es importante. Manténganse sintonizados.
A continuación, ¿qué tal Scotus? 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema son católicos romanos, afiliados con el papado. Así que, pastor, los otros 3, bueno, podremos decir simplemente en más sentido que uno son simpatizantes católicos. Aquí está la justicia, la juez Amy Barrett, quien declaró que las enseñanzas papales deben ser exaltadas sobre los principios de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué dijo esta jueza? Que los principios papales deben estar exaltados sobre los principios de la Constitución de los Estados Unidos. O sea, como es jesuita, nos está admitiendo aquí ella que su fe católica, su alianza al hombre de pecado, está por encima de la Constitución. ¿Quién más dijo esto, mis hermanos? ¿Por qué esto es tan importante? Vamos a ver que el presidente Joe Biden, jesuita, también dijo esto. Esto es de temer, hermanos. La imagen de la bestia, de la segunda bestia del Apocalipsis, está casi formada. ¿A qué me refiero si tú no eres adventista? Es que, ¿qué es la primera bestia? Unión de iglesia y Estado. ¿Qué es la segunda bestia? Estados Unidos haciendo una imagen a la jerarquía papal. ¿Y qué viene siendo esa? Unión de iglesia y Estado. Por poco ahora ya estamos viendo que va a haber una unión de iglesia y Estado. Los católicos, los romanos, los siervos papales ya controlaron las 3 ramas de los Estados Unidos. Estamos totalmente infiltrados. Si hay un momento para que América empiece a hablar como un dragón y se someta totalmente a las enseñanzas del Papa, es ahora. Y lo dice esta jueza, que los jueces no deben de seguir la Constitución cuando llegan en conflicto con sus creencias religiosas personales. Hermano, esto es muy importante. Esto es profético, hermanos míos. Sigamos. Palabras azules. La señora Barrett afirmó que los jueces no deben seguir la ley o la Constitución, cuando entra en conflicto con sus creencias religiosas personales. De hecho, Barrett ha dicho que los jueces deben ser libres de anteponer sus puntos de vista personales a su juramento judicial. No se les olvide eso. Para seguir fielmente la ley. Su líder, en lo que respecta al papado, que es lo mismo en lo que respecta a la Constitución de los Estados Unidos, un error más pestilente según el Papa de Roma. Miren aquí una declaración. Aquí la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en todo el mundo, forma una vasta organización bajo el control y diseño para servir a los intereses del papado. Sus millones de comulgantes en todos los países del mundo son instruidos a mantenerse como obligados en lealtad para el Papa. Mira esto ahora, sea cual su nacionalidad o su gobierno, deben considerar la autoridad de la Iglesia por encima de todo lo demás. ¿Qué clavo en su ataúd? Eso es de el libro El Gran Conflicto, donde ellos deben de poner su juramento a la Iglesia Católica sobre el juramento de cualquier otro. Hermano, un clavo en su ataúd. Y ahora nos están diciendo, este presidente jesuita, ¿qué es un jesuita? ¿Qué es el objetivo de un jesuita? Aplastar el protestantismo. ¿Qué nos está diciendo él?
que controlan los 3 ramas del gobierno. Estamos totalmente infiltrados. Algo de temer, dijo la hermana White. Aunque tomen el juramento de lealtad a los estados, congresistas estatales y jueces de la Corte Suprema, hasta el presidente. Sin embargo, detrás de esto se encuentra el voto y el juramento de obediencia a Roma, absolviéndolos de cada juramento que haga amenaza al interés papal. Sí, déjame darte otra perspectiva de lo que estamos hablando aquí. ¿Tú crees que tú y tu administración tienen algún nivel de responsabilidad por la inflación de la que estamos viendo? Claro, tenemos todo el poder. Esa es una. Y tú estás justificadamente correcto. Controlamos las 3 ramas del gobierno. Ve esto. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Cómo es que habla los Estados Unidos? Ella habla a través de sus autoridades legislativas y judiciales. Así es como habla los Estados Unidos. Y luego el poder ejecutivo, que significa el presidente, ejecuta las leyes de la tierra. Eso es. Por eso esto es tan significativo. Controlamos las 3 ramas del gobierno. ¿No podemos ver cómo se cumple la Apocalipsis 13 ante nuestros propios ojos? América protestante apóstata formará una imagen al papado. Y por cierto, Apocalipsis 13:12 dice que ella ejerce todo el poder de la primera bestia. Todo el poder. Escucha de nuevo. ¿Tú crees que tú y tu administración tienen alguna medida de responsabilidad por la inflación que estamos viendo? Lo primero es que tenemos todo el poder, estamos en el poder. Y estás justificadamente correcto, tienes la razón. Controlamos las 3 ramas del gobierno. Y así es como habla una nación. ¿Recuerdas cuando Balaam estaba tratando de decir sus propias palabras? Balaam. Y Dios dice, no, tú hablas mis palabras. Yo creo providencialmente que no fue un desliz de la lengua del presidente Joe o de la secretaria de prensa de Joe y Jen. Yo creo que era providencial que dijeron lo que dijeron. Estas son personas intelectuales, sí. ¿Cómo podrían decir nosotros controlamos las 3 ramas del gobierno? El gobierno de los Estados Unidos, las 3 ramas. Sí, tengo razón. Vean esta declaración, porque muy pronto veremos, y muy pronto vamos a sentir el golpe papal, el golpe del camaleón, de la serpiente venenosa. Escuchen aquí, sus doctrinas, las doctrinas de Roma, están ejerciendo su influencia. ¿Dónde? En las salas legislativas, en las iglesias, en los corazones de hombres. ¿Qué podríamos poner bajo la frase salas legislativas en América principalmente? Diríamos Congreso, diríamos los tribunales en los distintos estados. Y también podemos decir, observen cuidadosamente,
en un segundo grado la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque ellos también escuchan argumentos orales. Sí, ellos no escriben leyes, sino que simplemente las interpretan, pero recuerda que los congresistas y las mujeres también interpretan las leyes. Por cierto, en cuanto están haciendo leyes nuevas, segunda oración está empalmando sus estructuras en los recovecos secretos, de los cuales sus persecuciones antiguas serán repetidas. ¿Qué viene América? Sigilosamente y sin sospecha, ella está fortaleciendo sus fuerzas para promover sus propios fines. Cuando llegue el momento de que ella ataque, todo lo que ella desea es terreno ventajoso, y esto ya se le ha dado. Esto ya se le ha dado. Imagínate eso. Pronto veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano. Todo lo que ella desea es terreno ventajoso. ¿Lo está consiguiendo? Lo está consiguiendo. ¿Crees que tú y tu administración tienen alguna responsabilidad por la inflación que estamos viendo en todo el país? Claro que sí, estamos en el poder. Es la primera. Y estás justificadamente correcto. Controlamos las tres ramas del gobierno. Y un punto más, esto no es ningún desliz de la lengua, esto no es tontería. Sin embargo, las personas profesas de Dios son apatéticas a las señales de los tiempos. No creen lo que estamos cubriendo aquí. Aquí están siendo muy incrédulos. Les voy a dar aquí otra perspectiva más. Titular: ¿por qué los católicos constituyen la mayoría de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo se sienten los protestantes evangélicos acerca de esto? Déjame resumir estos 4 párrafos aquí. Número 1, ambos apóstatas protestantes y católicos romanos tienen un objetivo muy similar. ¿Y cuál es ese? Iglesia debe controlar el Estado para combatir la inmoralidad y obligar a la población a estar de acuerdo con su versión de cristianismo. Así es como resumimos esto. Sigamos adelante. Recuerda esto, mis amigos. Fue un tribunal supremo de los Estados Unidos que promovió el descanso dominical por ley. Las leyes azules. Que no se te olvide eso. Todo lo que ella desea es terreno ventajoso. Esto ya se le está dando a ella. Nosotros controlamos las 3 ramas del gobierno. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando se dijo por primera vez en la historia de los Estados Unidos que no hay un protestante en la Corte Suprema de los Estados Unidos? Y recuerda que Neil Gorsuch fue criado católico romano. Que no se te olvide eso, amigos, por favor, no olvides eso. Vamos a seguir adelante y recuerda que se nos dijo que no es la peor idea de forzar gente que mandar, que coercer y forzar a la población que descansen el domingo, que adoren el domingo. Como resultado, los católicos romanos y los protestantes apóstatas dijeron: traigan de vuelta las leyes azules. Muy bien. Muy bien. Aquí hay una a mi base conservadora que realmente le va a gustar a mi base, una constitucional que requiere, que obliga a la gente a que asista a la iglesia los domingos.
Aquí viene mi perspectiva final. Una vez más, sí, una vez más. ¿Crees que usted y su administración tienen algún grado de responsabilidad por la inflación que estamos viendo en todo el país? Claro, estamos en el poder. Es la primera. Y estás justificadamente correcto, controlamos las 3 ramas del gobierno. Bueno, esa es la realidad. Y recuerda esto, hermanos y hermanas. Solo recuerda esto. Por favor, que no se te olvide El contexto era inflación, dinero. Y luego, la respuesta está conectada con el papado, controlando las 3 ramas del Estado, del gobierno. ¿Al caso no se nos dice que una ley dominical va a ser enforzada? Sí, para restaurar la prosperidad temporal en los Estados Unidos. ¿Al caso no es el poder papal y la gente? Pero ¿quién va a inspirar a la gente? Protestantes apóstatas y líderes papales, que no se te olvide eso. Esta última perspectiva, por cierto, esa fue gran controversia, página 590. Página 590, la última perspectiva revelará la familia de camaleones. La familia, miren esto, mis amigos. Miren la familia de camaleones, por favor, no olviden esto, muy importante. Como señaló hoy, es el presidente, controla todas las formas del gobierno. Es por eso que expuso muy claramente lo que seguirá siendo como presidente para bajar los precios. Me pregunto, ¿quién le dijo a Jen y a Joe y les dijo, tú necesitas corregir esto? ¿A qué te refieres con esto? Bueno, no adivines. Última perspectiva, el titular, cómo el catolicismo influye al presidente Biden. ¿Controlan todas las ramas del gobierno? ¿Cómo el catolicismo influye al presidente Joe? Eslogan, guiado por su fe católica. Presidente, apoya política pública para el bien común. Fíjense aquí, Biden dijo que el Papa le dijo que es un buen católico. Muy importante, que es un buen católico y que debería recibir el blasfemo eucaristo, la misa. Muy bien. La eucarista titular. ¿Qué hace un político católico? Es una muy buena pregunta. ¿Qué hace un político católico? ¿Qué es lo que lo convierte? ¿Qué hace a los jueces de SCOTUS católicos, aunque algunos digan ser judíos? Miren esto, mis amigos. El Papa Francisco dijo que no es un partido político. Lo que hace a un político católico no es afiliación partidaria. Nosotros controlamos las 3 ramas del gobierno. Terminemos. Pero dedicación a promover el bien común. ¿Y qué es el bien común? Ley dominical. Sí. Así que cualquier líder de la iglesia, cualquier político que está promoviendo los sentimientos y políticas del catolicismo romano son católicos, independientemente de su afiliación eclesiástica y su persuasión religiosa. Última oración. Por ese motivo el Papa dijo que los políticos católicos se unirán a partidos diferentes. Tiene razón. Se unirán a diferentes partidos y trabajarán con personas de otras religiones en la búsqueda del bien común. Así que desde esta perspectiva,
mi última perspectiva, podemos ahora ver que el presidente Joe tenía razón. Controlamos todas las ramas del gobierno de los Estados Unidos. Vean, miren a SCOTUS, por ejemplo. Los 6 jueces de los 9 fueron designados, como ellos dicen, por líderes republicanos conservadores. ¿Tiene sentido ahora? Pero Joe dice, nosotros controlamos. ¿Quién es el nosotros? ¿Ves el punto? ¿Quién es el nosotros? No importa el partido, es lo que promueven. El catolicismo romano, muy bien. Déjame pasar rápidamente. Muy bien, el bien común renuncia a tus derechos individuales. El papado está empujando, presionando eso para derrocar, quitar, desarraigar la Constitución. El bien común, ley dominical por ley. Bien común, descanso dominical por ley, titular. El Papa le pide a Biden que avance la paz y el universal bien común. Espérate un momento. ¿Me dices tú que el líder de América está siendo influenciado por la ramera en el Vaticano para avanzar el bien común universal? Espérate un minuto. Bien común. ¿Te refieres a adoración dominical por ley? Es una ley dominical. Pero ¿dónde comienza? ¿Dónde empieza? Fíjense aquí, mis hermanos, el titular dice, Pope calls on Biden. El Papa pide a Biden que avance la paz universal y el bien común. ¿Qué es el bien común, hermanos? Hemos estudiado la encíclica del Papa muchas veces aquí. El bien común es una ley dominical por ley, hermanos. No nomás en América, sino en todo el mundo. Pero ¿dónde comienza, mis hermanos? ¿Dónde comienza? ¿Dónde comienza? Es la pregunta principal. En los Estados Unidos de América, basado en Apocalipsis capítulo 13. Vigilantes, atalayas. ¿Qué de la noche? Atalayas. Se avecina una crisis siniestra. Estos líderes en América están representados por el caballo de Troya papal. Titular: el discurso de Joe. El gobierno se centra en el bien común. Está de regreso, está de vuelta. Espérate un momento, una vez estuvo aquí. Si yo digo reversa o invierte, una vez estuviste aquí. Bien común, ley dominical por ley. Muy bien. El bien común basado en el catolicismo romano también está conectado a la pena de la muerte. Vean esto, mis amigos. Esto viene de la biblioteca del Congreso, de la biblioteca del Congreso. .gov. Ilustración muestra al Papa Leo III trepando a través de una urna en un esfuerzo por llegar a un letrero en la pared que indica que el Congreso no promulgará ninguna ley al respecto un establecimiento de la religión. Esa es la Constitución. Escucha ahora. Los avisos pegados en la pared en el estado de fondo dicen que cada católico debe adherirse rígidamente a las enseñanzas del pontífice romano. Así es. Todos los católicos deben hacer todo lo posible para causar la constitución de los estados y la legislación que sean moldeados en los principios de la llamada iglesia verdadera.
Y todos los católicos deben penetrar donde sea posible en la administración de los asuntos civiles. Nosotros controlamos todas las ramas del gobierno. Estos son la familia de camaleones. Eso es. ¿Quién son mis amigos? Sí. Y el veneno de la serpiente es siguiente. Sí. Persecución viene de nuevo. Persecución viene de nuevo. Y por cierto, la última oración dice, ¿en qué pasillos? En los pasillos legislativos y tribunales de justicia. Las personas que guardan el sábado, los que guardan los mandamientos de Dios, serán tergiversados y condenados. Y acabamos de escuchar, nosotros controlamos las tres ramas del gobierno: legislativo, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué viene para el pueblo de Dios, hermanos y hermanas? Para los que guardan el sábado, el séptimo día. Les estoy diciendo, todo lo que ella desea es terreno ventajoso. Y esto ya se está dando. Ya está en progreso. Ya se le está dando. Muy pronto veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano. Ya sabremos. Se está preparando para golpear, mis hermanos. Última oración. Cualquiera que crea y obedezca la palabra de Dios incurrirá aprobio y persecución. Isaías 21, versículo 11 y versículo 12. Pregunta, Atalayas, pastor Enríquez, hermano Francisco, ¿qué fue de la noche? Mi respuesta, viene la mañana y también la noche. Versículo 8, versículo 9. ¿Qué ves, pastor Enríquez? Veo un león que viene. Veo caballos, jinetes viniendo. Las palabras que voy a promulgar: Babilonia ha caído. Isaías capítulo 21, versículo 8 y versículo 9. ¿Qué más ves, pastor? Te diré el versículo 10 y el versículo 12. Estamos viviendo en un tiempo de agitación. Es hora de encontrar la Biblia y el arrepentimiento de Cristo. Regresa, huir de Babilonia, regresa de una vida de pecado antes de que sea eternamente demasiado tarde. Atalayas, ¿qué de la noche? Manden sus oraciones, hermanos. Poderosa esta traducción, hermanos. Estamos viendo que la imagen de la segunda bestia del Apocalipsis está casi totalmente formada, hermanos. Viene crisis, hermanos. Que Dios me los bendiga. Sigan orando por este ministerio. Alerta, mis adventistas, la protesta sigue.